Mateo capítulo 5 es el texto de nuestra partida. Estaremos posiblemente hoy hasta las 12:30 del mediodía, con tiempo muy lindo. Después de la palabra tendremos altar, tendremos Santa Cena, es lo que hemos preparado. Quizá físicamente no me siento al 100, como dicen, con las pilas totalmente cargadas, pero confiamos en la fortaleza del Señor y estaremos con el tiempo que tenemos proyectado para esta mañana, para este culto. Así es que abramos las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5. Póngase de pie y vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer una cita bíblica y ustedes leen otra. ¿Estamos listos? Ok. Yo empiezo con el 1, ustedes con el 2 y ahí vamos hasta el 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Puede tomar asiento. Las bienaventuranzas. Les dije que esperaba que comprara una libreta y que tomara apuntes de esta predicación expositiva que estaremos iniciando el día de hoy. En el Antiguo Testamento, Dios dictó leyes. Por eso en Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos. Estas leyes describían el carácter y la personalidad de Dios. Y la razón de dar esas leyes era precisamente que el pueblo se acercara a Dios, se pareciera a Dios, llegase a tener la experiencia de ser semejantes a Dios. Esa es una de las causas por las cuales Dios dice: sed santos porque yo soy santo. A través de los mandamientos, a través de las leyes, Dios estableció los principios sobre el pueblo debería acercarse a Él, debería de caminar, sobre el cual el pueblo debería de hacer su peregrinación en esta tierra. La ley, en el tiempo que fue dictada, fue precisamente el inicio de la relación con un pueblo. Ese pueblo se llamaba Israel. Para ellos estaba dada la ley, para ellos estaban dando los mandamientos, para ellos estaba siendo dictada esta ley. Ahora viene un nuevo tiempo, ya no de ley, sino de gracia. Y dentro del pacto de la gracia, que se iba naturalmente a consumar con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Jesús viene con nuevos principios totalmente diferentes a la ley, opuestos totalmente a la ley. Lo que usted mira en el monte del Sinaí, en donde los mandamientos fueron dados, a donde usted ve en el monte las bienaventuranzas, usted mira totalmente lo contrario. Este es un solo discurso que comprende el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo.
Sin embargo, lo esencial para el desarrollo del resto del discurso está precisamente basado en estas bienaventuranzas. El resto viene a ser la aplicación de las bienaventuranzas. Jesús entonces describe el estilo de vida, el carácter, la personalidad de aquellos que después de ese discurso nos íbamos a convertir en seguidores de Él. Las pautas para vivir un estilo de vida diferente al mundo, diferente a la sociedad, diferente a la religión tradicional que ya existía cuando Cristo vino, son precisamente las bienaventuranzas. Así es que en primer lugar vamos a analizar el fundamento de las bienaventuranzas. Al pensar en el fundamento de las bienaventuranzas, nos preguntamos, ¿qué significan las bienaventuranzas? ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decirnos al llamado bienaventurados? Dígale al que tiene a su lado, eres un bienaventurado. Porque es de eso de lo que está hablando la Escritura, de los bienaventurados. Entonces, ¿qué significa esto que dijo el Señor, bienaventurados? Las bienaventuranzas son los principios o valores del reino. Las bienaventuranzas son el espíritu del evangelio de Dios. Nadie puede vivir el evangelio de Dios si no practica las bienaventuranzas. Nadie va a practicar los principios del reino en el evangelio de Dios si no vive de acuerdo a las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué significa bienaventurados? Esta palabra bienaventurados significa feliz, dichoso en castellano. Su significado va en un sentido de buena suerte. Como a alguien se lo dicen en alguna expresión, cuando se siente dichoso, cuando ha alcanzado algo, cuando ha logrado algo, cuando ha llegado precisamente a tener éxito en la vida. Así es que tener buena ventura, esto también significa irle bien. Es también el significado de esa palabra bienaventurados. Cada bienaventuranza que nosotros encontramos en las Escrituras es una declaración de felicidad conectado con una promesa. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la declaración, pero luego viene la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cada bienaventuranza está conectada con una promesa que Dios establece en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos enseñan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas nos enseñan un reflejo del carácter de Cristo. Si nosotros queremos ver a alguien que cumple las bienaventuranzas, que vive dentro de los principios de bienaventurado, vamos a ver precisamente a la persona de Cristo. Así es, ¿por qué? Porque ellas reflejan el carácter de Cristo. Ser bienaventurado es ser feliz por la recompensa de Dios que viene, no por portarse bien, sino por ser como Jesús y por responder con fe a sus demandas. La bendición de Dios no va a llegar porque yo me porto bien, sino que va a llegar a hacerse una realidad esa promesa cuando yo conozco quién es Jesús y me voy a portar precisamente como Él. Y voy a creer los escritos de Dios y voy a formar mi vida de acuerdo al patrón que la Sagrada Escritura tiene. Cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo, una huella de su obra en la vida de sus discípulos. Me marca Jesús mi vida a través de la vivencia, del estilo, de la exhibición en su vida de las bienaventuranzas. ¿Qué enseña entonces esto, además del carácter de Cristo? Es una secuencia espiritual. La secuencia del orden, la secuencia espiritual es el orden precisamente de las bienaventuranzas. Es un orden. Miren, capítulo 5, versículo 3.
Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice así las Sagradas Escrituras: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Una vez más, bienaventurados los pobres en espíritu. Una vez más, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces note usted la secuencia espiritual en el orden de las bienaventuranzas. La primera es la clave para el resto. La primera es la clave para las demás. Si no se es pobre en espíritu, usted no puede pertenecer al reino de Dios. Si no es pobre en espíritu, usted no va a hacer que las promesas de Dios se puedan cumplir o sea, hacerse una realidad en la vida de ustedes. Las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte reflejan los 9 frutos del Espíritu Santo. Pobre de espíritu tiene que ver con el fruto del amor. Los que lloran tienen que ver precisamente con el fruto de la fe. Los mansos tienen que ver con el fruto de la mansedumbre. Hambre y sed de justicia tiene que ver precisamente con el fruto de la bondad. Los misericordiosos, esto tiene que ver precisamente con el fruto de la benignidad. Los puros de corazón, esto tiene que ver con el fruto de la templanza o lo que es dominio propio. Los pacificadores, esto tiene que ver con el fruto de la paz. Los perseguidos, tiene que ver con el fruto de la paciencia. Y los vituperados por causa de Cristo, tiene que ver precisamente con el fruto del gozo. Entonces, estas bienaventuranzas se relacionan precisamente con lo que es la bendición de desarrollar uno el fruto del Espíritu. Es allí cuando las bienaventuranzas hacen un paralelismo en la vida del creyente. Cuando el Señor dice en su palabra, no hay que satisfacer los deseos de la carne, sino hay que satisfacer los deseos del Espíritu. No hay que andar conforme a la carne, sino precisamente andar conforme al Espíritu. Porque cuando nosotros desarrollamos una vida conforme al Espíritu, es allí cuando nosotros vamos a tener la dicha y la bendición de desarrollar las bienaventuranzas y desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, Jesús quiere precisamente que nosotros vivamos como Él vivió. Cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 5, dice así: subiendo a la multitud, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Como usted puede ver, el sermón del monte no está dirigido a los de afuera. Subió al monte y se sentó. Y la multitud comenzó a llegar a la reunión, a escuchar qué buena nueva él tenía para ellos. Pero él, mientras los receptores de su mensaje no estuviesen allí, él no iniciaba su enseñanza. Hasta que llegaron los discípulos y se sentaron alrededor de él, es cuando él abrió su boca y comenzó a enseñarles. ¿Por qué? Porque no era para la multitud el sermón del monte, era precisamente para aquellos que habían creído en él, porque su deseo, su anhelo es precisamente que ellos vivan conforme él vivió, que ellos hagan las cosas como él precisamente las hizo. Ese es el deseo de nuestro Señor, dejar un legado, dejar una enseñanza práctica, que luego la tuvo que exhibir en su vida en la enseñanza de sus discípulos. Cada uno de nosotros, como personas que pertenecemos al reino, repito, cada uno de nosotros como personas que pertenecemos al reino, repito, cada uno de nosotros como personas que pertenecemos al reino, debemos de desarrollar el fruto del Espíritu. Y al desarrollar el fruto del Espíritu, estaremos viviendo o modelando las bienaventuranzas en nuestra vida. Así es que en segundo lugar, entremos en materia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es la primera bienaventuranza que vamos a ver el día de hoy. Mateo 5:3. Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es completamente normal que cuando se dice pobres, se asocia a carencia de bienes materiales. Cuando el mundo utiliza la palabra pobre, cuando la cultura utiliza la palabra pobre, cuando la sociedad utiliza la palabra pobre, ellos están poniendo su mirada en alguien que no tiene bienes materiales. Pero aquí es diferente el asunto. Nuestro Señor Jesucristo no se está refiriendo a bienes materiales. Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de los pobres porque no tienen casa, de los pobres porque no tienen que comer, de los pobres porque no tienen que vestir, de los pobres que no tienen que beber. Está hablando de los pobres en espíritu. El término pobre, en el original que está escrito en Mateo capítulo 5, es mendigo, pordiosero, desamparado, pobreza absoluta y pública. Muchos pueden ocultar la pobreza, pero el término este es tan profundo que habla de una pobreza absoluta y pública. No existe la manera de ocultar esta pobreza. Esto es aplicado al texto de Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 20, para que usted entienda un poco el término pobreza. Lucas 16, 20, dice así la Escritura. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Qué hacía este mendigo? Póngase a imaginar, versículo 21. ¿Qué hacía? ¿Ok? ¿Usted cree que el pueblo se daba cuenta que Lázaro era pobre? Totalmente. Lázaro no podía ocultar su pobreza. Lázaro no podía ocultar su miseria, su desgracia. Él la exhibía y estaba precisamente sentado a la mesa esperando que las migajas cayeran. Sucio. Así es que queremos ir un poco más profundo en el término pobre. Significa agacharse o ponerse en cuclillas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que están dispuestos a agacharse, a ponerse en cuclillas. Esto es adoración, es entender nuestra deplorable naturaleza en todos los aspectos, y que Dios en su maravilla, en su bondad, en su misericordia, puede hacer algo en nosotros para saciarnos. En realidad, esta pobreza es en todos los aspectos lo que nosotros somos como seres humanos, la condición en la que nosotros estamos, para que Dios realmente pueda manifestarse en nuestra vida. Dios está dispuesto a saciarnos con sus riquezas espirituales. Repito, Dios está dispuesto a saciarnos con todas sus riquezas espirituales. No existe en el mundo quien tenga riquezas espirituales para saciar la sed de nosotros los seres humanos como Dios. La religión no tiene riquezas espirituales. Los líderes espirituales no tienen riquezas espirituales. Quien puede saciarnos de todo bien es Dios, precisamente conforme a sus riquezas en gloria. Y no hablamos de riquezas materiales, estamos hablando precisamente de riquezas espirituales. Pero si no quiero, Dios no lo va a hacer. Alguien dijo esta frase: solo es pobre aquel que siempre desea más. Repita conmigo:
Solo es pobre aquel que siempre desea más. Una vez más, solo es pobre aquel que siempre desea más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Eso es precisamente a lo que nos está enfocando la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Alguien dijo, ser pobre es un problema, pero ser rico no es la solución. Hay cualquier cantidad de ricos que son más pobres que cualquier pobre. Así es que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Primero entonces, al analizar y descuartizar el texto bíblico, analicemos algunos términos. Es necesario saber qué es el espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra espíritu se refiere a la parte interior, a la parte más profunda de nosotros los seres humanos. Dios creó al ser humano tripartito. Lo creó con un cuerpo para tener contacto con el mundo. ¿Alguna vez le han dicho a usted, qué lindos tus ojos? ¿Alguna vez le han dicho, qué lindo tu cabello? Qué lindo tu rostro. O usted ha expresado, qué lindo esto, qué lindo lo otro. Porque el cuerpo tiene contacto con el mundo. Así precisamente lo diseñó Dios al cuerpo, para que tuviese contacto con el mundo físico. Ahora viene el alma, para tener contacto con el mundo psicológico. Esto se refiere a las emociones, los sentimientos están precisamente en el alma. Usted llora cuando su alma está triste. Usted se ríe cuando su alma está gozosa. Su alma es el asiento de sus sentimientos y de su voluntad, de sus emociones. Pero Dios también creó al ser humano con el espíritu. Y el espíritu es para que el hombre tenga contacto con Dios. El espíritu humano se une al Espíritu Santo. Podemos glorificar a Dios cuando el espíritu humano está unido al espíritu divino, al Espíritu Santo. Así es que a ese espíritu se está precisamente refiriendo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esas personas que pasan continuamente con necesidad, pasan con deseo, pasan con hambre, quieren más. Entonces debemos de comprender la aplicación de Jesús al término pobre. Pobre es estar desesperado por obtener más. No es estar satisfecho con nuestra condición. No debemos pensar que ya lo logramos. No debemos de pensar que ya lo obtuvimos. Que todo lo que necesitábamos obtener del Señor, ya lo tenemos. Quiero más. Filipenses capítulo 3, versículo 12, ilustra la pobreza de Pablo. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacen?
Exacto. Los años de perseverancia en la gracia de Dios no determinan una riqueza espiritual. Los años de perseverancia en el Evangelio no determinan el haber alcanzado ya la cúspide de mi espiritualidad. ¿Cuántos años tenía Pablo cuando escribió Filipenses? ¿Cuántas iglesias había fundado? ¿Cuántos tiempos de ayuno había pasado? ¿Cuántas vigilias había hecho? ¿Cuántas epístolas había escrito para enviarle a sus iglesias? Sin embargo, está escribiendo la epístola desde la cárcel y dice: hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya. Esta es la condición del pobre. No está satisfecho. Esta es una de las cosas que a mí en lo personal como pastor me preocupa del rebaño. El hecho de llegar a alcanzar ciertos años de peregrinación, de fidelidad a Dios, y dormirme en los laureles creyendo que ya todo lo sé, todo lo puedo, todo lo conozco, todo lo manejo. Ser pobre es estar hambriento espiritualmente, sin importar los años de caminar en el Evangelio. Cuando Jesús dice: bienaventurado el pobre en espíritu, está queriendo decirnos: no permitas que tu corazón se engrose. No permitas que ya todo lo sabes. No permitas que pienses que ya todo lo tienes, porque esto te alejará de mi presencia. Esto afectará nuestra cercanía. Quizás una de nuestras oraciones que muy poco hacemos sería esta: Señor, dame hambre por tu palabra. Señor, dame hambre por tu presencia. ¿Hace cuánto fue la última vez que lloró diciéndole a Dios: te necesito? ¿Hace cuándo fue la última vez que su corazón fue quebrantado mientras leía los salmos que todavía estamos leyendo, el libro de Isaías? No es ser pobre económicamente, porque la espiritualidad nada tiene que ver con lo material. A mí me pueden ver con el mejor carro, en la mejor casa. ¡Qué bueno, pastor, está bendecido! Pero puedo estar pobre. No es ser descuidado en nuestro arreglo personal. No importa si el perfume que utilizo cuesta 3,000 empiras, que la camisa que ando puede costar 2,000, pantalón y zapatos. No tiene nada que ver con que ando remendado. Que hoy uno hasta se confunde porque mira a unas personas con unos pantalones tan rotos que, dice uno, los niveles de pobreza son exagerados. Pero no es lo físico. No es ser indeciso, ni carente de visión. No es alguien con baja estima, ni tampoco es una persona callada o introvertida. ¿Quién es pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. No importa si es en un culto o es en tu habitación o en la sala de tu casa. Es el que reconoce que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. Este término de pobreza se refiere a una profunda humildad para poder reconocer la absoluta bancarrota
espiritual cuando estamos apartados de Dios. Hermanos, ninguno pobre en espíritu va a vivir de apariencias. Va a querer imponerse por su título o por su posición. Va a procurar depender de la gracia de Dios cada día, porque no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia de Dios. Desprendernos y desgarrarnos en nuestro espíritu significa no aferrarse a las cosas viejas, sino que descargarnos para recibir cosas nuevas. Aquí quiero hacer un paréntesis que para mí es esencial. Descargarme de las cosas viejas para recibir cosas nuevas. Jesucristo vino y se presentó a los escribas, se presentó a los fariseos, se presentó ante el sacerdote y el sumo sacerdote. Pero ellos estaban tan acostumbrados a las cosas viejas, a la tradición, a la costumbre y a los vicios espirituales, que no tuvieron corazón para escuchar la voz del Salvador, que no tuvieron corazón para escuchar la voz de su Señor, porque no estaban dispuestos a renunciar a la ley, al sábado, a la luna nueva, a esto y a lo otro, para poder recibir la gracia de Dios, porque se necesita ser pobre en espíritu para entender que el Dios que nos ha salvado y nos ha regalado la vida eterna es el Dios que hace cosas nuevas, porque Él renueva la vida, renueva la naturaleza, renueva todo el Señor. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros. Al reconocer su bajeza, mira a los demás como superiores a él mismo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Vemos el caso de una iglesia que no era pobre en espíritu. Apocalipsis 3, 17. Dice así la Escritura: porque tú dices, ¿qué dices? Ajá. Exacto. A mí me preocupa cuando esa gente viene a pedir bendición de Dios y Dios lo mete al camino de la bendición, de la prosperidad, del mejor trabajo, el mejor negocio, la mejor ganancia, la mejor familia, el disfrutar un matrimonio, disfrutar hijos, etcétera, etcétera. Pero ya luego se sienten como esta iglesia, que no necesitan nada de Dios. Ya tengo mi buena casa, tengo mi buen negocio, tengo mi buen carro, mi buena cuenta bancaria. Ya no necesito de Dios y me voy distanciando, creyendo que lo no necesito. Hermanos, los pobres en espíritu serán recompensados. Repito, los pobres en espíritu serán recompensados. Quiero mencionarle 3 ejemplos de personas pobres en espíritu. 1, Moisés. Éxodo 33, versículo 15. Moisés, un hombre de 80 años de edad, había visto a Dios en la zarza, había platicado con Dios, pero aquí le dice a Dios: yo no voy a continuar con este pueblo si tu presencia no va conmigo. Aquí que se queden ellos en el desierto. Yo no voy a continuar si tu presencia no vas conmigo. No es mi capacidad, no es mi inteligencia, no es el hecho de haberte conocido por 40 años. Yo no voy a ir si tu presencia no va conmigo. 2, Isaías
Isaías capítulo 6, versículo 5, perdón. Siendo yo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos la gloria del Señor. Isaías reconoció con temor su anuncio mientras contemplaba la visión del trono de Dios. Esta es mi condición espiritual. Soy hombre pecador. ¿Cuántos Isaías modernos se hubieran jactado de decir: yo vi la gloria del Señor? Isaías no. Reconocía la condición espiritual de su pueblo, no la de él, la de su pueblo. El hijo pródigo, Lucas 15, 17 al 19. El hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Están saciados, y yo aquí perezco de hambre. Por tanto me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuánta gente pródiga camina en este mundo por causa de la soberbia, del orgullo, por no reconocer su necesidad. Que el único que lo puede hacer espiritual a usted es Dios. Repito, el único que lo puede hacer espiritual a usted es Dios. No es venir a un culto, no es practicar una religión. El único que nos puede hacer espiritual es Dios. Voy aterrizando con esta frase: porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Repita conmigo: porque de ellos es el reino de los cielos. Es para aquellos que entienden su condición pecaminosa, espiritual. Reconocemos nuestra ruina o rutina y nos acercamos a Dios con humildad para recibir más y más y más. Bienaventurados a participar en el reino de los cielos, no allá, sino aquí en la tierra. Yo espero el reino de Dios, pero aquí en la tierra voy a disfrutar el reino de Dios. Somos pobres en espíritu cuando reconocemos nuestra necesidad de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de estar en comunión con Dios, de invitarlo a Dios a que se acerque a nosotros cada mañana, cada noche, a cada instante, a cada momento. Así como un mendigo anhela llenar su estómago de comida y bebida y busca la manera de hacerlo. Cuando usted ha visto a una persona en un basurero buscando qué comer? Un pedazo de tortilla, un pedazo de pan para saciarlo. De la misma forma, nosotros anhelemos las cosas espirituales para estar saciados, llenos de la presencia del Señor, y así poder compartir la bendición con otros que están necesitados de Dios. Póngase de pie.